En la aurora gris de Jerusalén, cuando el sol apenas se filtraba entre las ruinas humeantes de una ciudad marcada por el exilio y el dolor, los habitantes regresaban con los ojos cansados, como si cada piedra caída pesara sobre sus espaldas. El aire estaba impregnado de silencio, un silencio denso, apenas interrumpido por los suspiros de aquellos que habían sobrevivido al destierro en Babilonia y ahora contemplaban lo que alguna vez fue la gloria de la ciudad santa. Las murallas derribadas, las puertas quemadas, el templo reducido a escombros, todo parecía un eco trágico de los pecados y la infidelidad del pasado. Y en medio de esa oscuridad espiritual y material surge una voz, un hombre elegido para hablar en nombre del Altísimo. Ese hombre era Zacarías, hijo de Baraquías y nieto de Idó, descendiente de una familia sacerdotal que conocía las memorias sagradas de Israel y que ahora debía transformarse en mensajero de esperanza. Zacarías no aparece como un héroe militar ni como un líder político, sino como un profeta, alguien cuya misión es atravesar la niebla de la desesperanza y señalar que Dios no había abandonado a su pueblo. Era el año 520 a.C., bajo el reinado del gran rey persa Darío I, cuando el pueblo judío recién retornado del cautiverio se encontraba paralizado por el desaliento. Habían intentado reconstruir el templo, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, pero la tarea parecía imposible. Escaseaban los recursos, las naciones vecinas los amenazaban, y muchos habían perdido la fe en que valía la pena continuar. Fue entonces cuando Dios levantó a dos voces proféticas, Ageo y Zacarías, para despertar los corazones dormidos y recordar que la fidelidad del Señor es más fuerte que cualquier ruina. La primera experiencia que marca la vida de Zacarías son sus visiones nocturnas. No eran simples sueños, sino revelaciones cargadas de símbolos que hablaban de la realidad invisible. En una de ellas, contempla a un jinete montado en un caballo rojo, acompañado de caballos de diferentes colores que recorrían la tierra, símbolos del escrutinio divino sobre todas las naciones. En otra visión, observa un candelabro de oro con 7 lámparas, sostenido por 2 olivos que derraman su aceite inagotable, una imagen clara de que la luz y el poder provienen únicamente del Espíritu de Dios. También contempla un rollo volante que anuncia el juicio contra la injusticia y una mujer encerrada en un efa, medida de trigo, que representa la iniquidad que sería desterrada de la tierra. Cada una de estas escenas, enigmáticas y al mismo tiempo sobrecogedoras, tenían un propósito: enseñar que la historia de Israel no dependía de la fuerza de los hombres, sino de la soberanía divina. Pero la voz de Zacarías no se limita a misteriosas imágenes, también trae palabras firmes y directas. En el inicio de su misión, su mensaje es un llamado a la conversión. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. No era un simple consejo moral, sino una condición esencial para que la restauración se hiciera realidad. El pueblo no debía preocuparse únicamente por levantar piedras y reconstruir muros, sino por restaurar su alianza con Dios. El templo material debía erigirse de la mano con el templo interior del corazón humano. Y ese era el gran desafío: volver a confiar, volver a esperar, volver a creer que el Dios que los había liberado de Egipto y que los había acompañado en el exilio también cumpliría su promesa en medio de la ruina. El trasfondo histórico intensifica aún más la fuerza del mensaje. Jerusalén era un punto de fricción entre imperios, y los judíos, una minoría débil rodeada de enemigos. Cada piedra levantada en el templo era motivo de burlas de los pueblos vecinos que murmuraban: ¿qué están construyendo estos débiles? ¿Acaso podrán resucitar estas piedras quemadas? Frente a ese desprecio, las palabras de Zacarías iluminaban como un fuego en la oscuridad. No era la fuerza humana la que levantaría el templo, sino el poder del Espíritu. De hecho, una de las frases más recordadas de este profeta es aquella que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esta proclamación resonaba como un martillo contra la incredulidad, recordando a todos que los planes de Dios superan cualquier limitación humana. Zacarías, además, eleva la mirada de su pueblo más allá de la reconstrucción inmediata. Sus oráculos están impregnados de una visión mesiánica. Anuncia un futuro rey justo,
humilde y pacífico, que entrará en Jerusalén montado en un asno, una imagen que siglos después se cumpliría en la entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos. Habla de la venida de un pastor que sería rechazado y vendido por 30 monedas de plata, una profecía que encuentra eco en la traición de Judas, y anuncia el día en que la humanidad mirará al que traspasaron, palabras que apuntan directamente al misterio de la cruz. Así, la voz de Zacarías trasciende su tiempo y se convierte en un puente que conecta el Antiguo Testamento con el cumplimiento pleno en el Nuevo. En las noches silenciosas de Jerusalén, cuando las hogueras se apagaban y el cansancio envolvía al pueblo, Zacarías seguía repitiendo que la historia no terminaba en la ruina. Las visiones de caballos, candelabros y rollos no eran fantasías vacías, sino símbolos que abrían una ventana hacia la certeza de que Dios caminaba junto a su pueblo. Los ojos humanos solo veían desolación, pero el profeta veía el diseño secreto del Altísimo, un plan que incluía no solo la restauración del templo, sino la preparación del camino para la llegada del Mesías. Y mientras las piedras del santuario comenzaban a levantarse una a una, también se edificaba en el corazón de Israel una esperanza indestructible, la certeza de que, aún en la hora más oscura, la voz de Dios no se silencia y su promesa nunca se extingue. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Zacarías? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Zacarías? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Imagina el corazón exhausto de aquellos que habían regresado del exilio en Babilonia. Hombres y mujeres que durante años soñaron con volver a la tierra de sus padres, que anhelaron caminar de nuevo por las calles de Jerusalén, tocar las piedras sagradas del templo y contemplar el lugar donde sus antepasados habían orado. Pero al llegar, lo que encontraron no fue gloria, sino ruina. Las murallas estaban derribadas, las casas destruidas, los altares profanados. Lo que debería haber sido un regreso victorioso parecía más bien un recordatorio doloroso de las consecuencias del pecado y de la fragilidad humana. En medio de ese paisaje desolador, el ánimo del pueblo se quebraba y muchos se preguntaban en silencio si Dios realmente había estado con ellos o si los había olvidado para siempre. Fue en ese contexto de desaliento profundo que la voz de Zacarías se alzó con una fuerza inesperada. Sus palabras no eran un simple discurso humano, llevaban el peso del cielo, un eco de la voluntad divina que se abría paso entre la incredulidad. El profeta les hablaba con firmeza. No se trataba solo de reconstruir piedras, sino de reconstruir corazones. La tarea de reedificar el templo no era simplemente levantar un edificio, sino volver a darle a Dios el centro de la vida del pueblo. Era un llamado a una conversión auténtica, a dejar atrás la indiferencia, el egoísmo y la duda para volver el rostro al Señor. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Esa era la esencia de su mensaje, una invitación que resonaba como un latido en medio del cansancio colectivo. Zacarías entendía que el problema no era únicamente la falta de recursos materiales, sino la falta de esperanza. El exilio había dejado cicatrices profundas en el alma de Israel. Muchos habían nacido en tierras extranjeras y apenas conocían las historias de su pueblo. Otros, al regresar, sentían que la promesa de restauración era demasiado grande para cumplirse. El desaliento se transformaba en una sombra que amenazaba con paralizar los esfuerzos de reconstrucción. Por eso, el profeta insistía una y otra vez en que no debían fijar la mirada en las ruinas, sino en el Dios que les había dado la libertad. Su voz encendía brasas de confianza. Si habían sido capaces de regresar del cautiverio, ¿acaso no sería también posible ver de pie otra vez la casa del Señor? La predicación de Zacarías estaba impregnada de imágenes que penetraban en la imaginación de los oyentes. Una de las más poderosas era la visión de Jerusalén como una ciudad abierta, sin murallas, porque la gloria del Señor sería su verdadera defensa. Esta imagen rompía con la mentalidad de un pueblo acostumbrado a depender de fortalezas de piedra. Dios mismo sería el muro protector, y su presencia llenaría la ciudad como un fuego que arde alrededor
y como una gloria que habita en medio de ella. Con esa metáfora, Zacarías enseñaba que la seguridad no venía de las construcciones humanas, sino de la fidelidad divina. Era una invitación a confiar no en las armas ni en la fuerza, sino en la promesa de aquel que los había escogido. Sin embargo, la voz del profeta no se limitaba a consolar, también era un grito de advertencia. Les recordaba las palabras de los antiguos profetas y cómo sus padres, al no escucharlos, habían terminado en el exilio. El mensaje era claro. Si querían evitar repetir los errores del pasado, debían aprender de la historia. No bastaba con levantar un templo si el corazón permanecía cerrado a la voluntad de Dios. La verdadera reconstrucción comenzaba en lo íntimo, en la obediencia, en la pureza de las acciones cotidianas. Zacarías, con firmeza y ternura al mismo tiempo, les pedía que dejaran de lado la injusticia, que no oprimieran a la viuda, al huérfano ni al extranjero, y que practicaran la misericordia y la verdad en cada relación. Era un llamado a un cambio radical de vida, a un nuevo pacto con el Señor que se reflejara en obras concretas de justicia. Mientras los exiliados cargaban piedras y maderas, con manos endurecidas por el trabajo, el eco de esas palabras se mezclaba con el polvo y el sudor. Muchos se sentían pequeños, incapaces de cumplir con una tarea tan grande. Pero Zacarías, con la autoridad que le venía de lo alto, insistía en que la obra no dependía de su fuerza. No con ejército ni con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esa frase, repetida una y otra vez, comenzaba a grabarse en los corazones como un himno de confianza. Cada piedra colocada en los cimientos del nuevo templo no era solo un bloque material, sino un símbolo de fe renovada. El profeta también transmitía la visión de un futuro en el que todas las naciones acudirían a Jerusalén para adorar al único Dios verdadero. Esa perspectiva universal iba mucho más allá del pequeño grupo de repatriados. Era la certeza de que su sufrimiento no había sido en vano, que su misión no se reducía a restaurar su ciudad, sino a preparar el camino para un plan mucho mayor. Así, las palabras de Zacarías encendían un horizonte de esperanza que se extendía más allá de las ruinas visibles, hacia una promesa que alcanzaba a toda la humanidad. El corazón exhausto de los que habían vuelto del exilio comenzaba poco a poco a latir con nueva fuerza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de creer que, en medio de la fragilidad, Dios estaba tejiendo una historia de redención. Y en ese proceso, las lágrimas de desaliento se transformaban en semillas de esperanza, porque cada palabra de Zacarías era como una lluvia suave que despertaba la tierra reseca del alma, preparándola para dar fruto en el tiempo señalado por el Señor. Avanzando entre símbolos y visiones, Zacarías contempla algo que trasciende el tiempo, la figura de un rey distinto, un soberano que no se asemeja a los monarcas poderosos y violentos de su época. Este rey no llega rodeado de ejércitos ni de carros de guerra, no se presenta con armaduras resplandecientes ni con amenazas de conquista. Por el contrario, se acerca humilde, montado en un asno, signo de sencillez y de paz. En un mundo acostumbrado a medir la grandeza por la fuerza militar, la profecía de Zacarías suena como un susurro desconcertante, como un rayo de luz que rompe con la lógica humana y anticipa un reino edificado no sobre el dominio, sino sobre la justicia y la misericordia. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Estas palabras resuenan como un himno inesperado en medio de un pueblo abatido, revelando que el verdadero poder se manifiesta en la mansedumbre. El impacto de esta profecía es profundo. En una sociedad donde el recuerdo del exilio y la opresión aún pesaba como una losa, imaginar a un rey que no se impusiera por la espada, sino por la justicia, era revolucionario. Zacarías estaba abriendo un horizonte completamente nuevo, la esperanza de un Mesías que traería paz no solo a Israel, sino también a todas las naciones. El profeta anuncia que este rey rompería los arcos de guerra, destruiría los carros de combate y proclamará paz a los pueblos. Su reinado no tendría fronteras limitadas, sino que se extendería de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Aquella visión,
cargada de simbolismo, se grabó en el corazón de su pueblo como una promesa de liberación definitiva, una promesa que no dependía de ejércitos ni de alianzas humanas, sino de la fidelidad del Dios de la historia. Este anuncio no se queda solo en palabras bellas, sino que contrasta de manera directa con la realidad de los reinos vecinos. En aquel tiempo, las potencias como Persia imponían su dominio con mano dura, y los pequeños pueblos como el de Judá vivían constantemente amenazados por la sombra del sometimiento. La imagen de un rey humilde era, por tanto, un desafío al modelo de poder de las naciones. No era una invitación a la resignación, sino a creer en un nuevo orden, en una justicia divina que derriba orgullos y exalta la humildad. El pueblo, cansado de tiranos, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un gobierno diferente, donde el centro no fuera la ambición ni la violencia, sino la paz y la reconciliación. Con los ojos de la fe, Zacarías miraba más allá de su propio tiempo. Sus palabras, conservadas y transmitidas de generación en generación, se convertirían siglos después en uno de los signos más reconocidos en la vida de Jesús de Nazaret. Cuando Cristo entra en Jerusalén montado en un pollino, en medio de la aclamación del pueblo que grita «Hosana al Hijo de David», se cumple al pie de la letra la visión profética. El Mesías esperado no llega con un ejército, sino con la fuerza de la mansedumbre. Y ese contraste es lo que desconcierta a los poderosos y al mismo tiempo enciende la esperanza de los humildes. Lo que para muchos parecía debilidad era en realidad la manifestación de un poder mucho más grande, el poder del amor. Pero para los contemporáneos de Zacarías, esta imagen aún era un misterio. Muchos no entendían cómo un rey humilde podría garantizar seguridad frente a enemigos crueles. Algunos dudaban, otros lo recibían con escepticismo. Sin embargo, en lo profundo del corazón de quienes habían sufrido el exilio, la idea de un soberano justo y pacífico comenzaba a germinar como una semilla de esperanza. Esa semilla tardaría siglos en florecer, pero la palabra del profeta ya estaba sembrada, y como toda palabra de Dios, no volvería vacía. Además de la figura del rey humilde, Zacarías introduce otra dimensión de gran alcance, la del pacto de sangre. El profeta anuncia que Dios mismo establecerá un pacto eterno con su pueblo, liberándolos de la esclavitud y dándoles una esperanza que trasciende la historia. Esta idea no se limitaba al retorno físico a Jerusalén ni a la restauración del templo, sino que apuntaba a una alianza más profunda, sellada con la vida misma del Mesías. A través de esa sangre derramada, no solo Israel, sino toda la humanidad, sería reconciliada con el Creador. Las palabras de Zacarías, cargadas de símbolos y de misterio, iban mucho más allá de lo que el pueblo podía comprender en ese momento, pero en ellas latía ya la esencia del Evangelio, la certeza de que Dios obra de maneras inesperadas, que su poder se perfecciona en la debilidad y que su reinado no se impone por la fuerza, sino que se ofrece como un don de amor. Esta paradoja, incomprensible para la mentalidad humana, es el núcleo de la revelación. El triunfo no está en dominar, sino en servir. La verdadera victoria no consiste en destruir al enemigo, sino en reconciliarlo. De esta manera, las visiones de Zacarías se convierten en un espejo en el que el pueblo puede contemplar no solo su presente, sino también su futuro. Al escuchar la promesa de un rey diferente, los corazones abatidos encontraban una razón para levantarse. Si el Dios de Israel podía transformar la lógica del poder humano, también era capaz de transformar su dolor en esperanza. Las piedras que caían alrededor del templo en reconstrucción se convertían en símbolos de una obra mayor, la construcción de un reino eterno que no se derrumbaría jamás. Así, entre ruinas y trabajos agotadores, los exiliados comenzaron a vislumbrar una luz. No era aún el cumplimiento total, pero sí una certeza. El Señor no los había abandonado. Estaba preparando algo mucho más grande de lo que podían imaginar, y el profeta Zacarías era el portavoz de esa promesa. El anuncio de un rey humilde, justo y victorioso, no solo desafiaba la mentalidad de su tiempo, sino que abría un horizonte de esperanza que marcaría el rumbo de la historia. En aquella visión, la fuerza y la mansedumbre, la justicia y la humildad se unían en la figura de un Mesías que aún estaba por llegar, pero cuya presencia
ya se sentía en el viento de las palabras proféticas. El polvo de Jerusalén aún parecía impregnado del eco de las palabras de Zacarías. Cada visión, cada mensaje, no era un simple relato aislado, sino un eslabón de un misterio que poco a poco se desplegaba ante los ojos del pueblo. Las profecías comenzaban a tomar cuerpo, como si la historia de Israel estuviera escrita con fuego en las páginas del destino. Zacarías hablaba de un futuro que desafiaba la comprensión inmediata. Un rey justo y humilde que entraría en Jerusalén, no con carros de guerra ni caballos de batalla, sino montado en un asno, símbolo de paz y reconciliación. Aquella imagen desconcertaba, pues la expectativa de muchos era la de un conquistador armado que libertara a la nación del yugo extranjero. Sin embargo, la palabra del profeta insistía en un camino diferente, el de la justicia acompañada por la mansedumbre, la fuerza que brota no de la espada, sino de la verdad. Con el paso de los días, esas visiones ganaban forma en la conciencia colectiva. Se transmitían en plazas, se susurraban en hogares y se recitaban en las sinagogas, como si cada hebreo encontrara en ellas un reflejo de su propia esperanza. La profecía de Zacarías no solo anticipaba la llegada de un Mesías, sino que también revelaba la fragilidad humana y la necesidad de purificación espiritual. El pueblo había regresado del exilio con cicatrices profundas, heridas en el alma, dudas sobre la fidelidad de Dios y un sentimiento de abandono que aún pesaba. Pero las palabras del profeta los confrontaban con una realidad. La liberación no vendría únicamente del restablecimiento de muros y templos, sino de un cambio interior, de una conversión sincera. El reino de Dios comenzaba en lo invisible, en el corazón. En sus visiones, Zacarías describía escenas donde el mundo espiritual se entrelazaba con la historia visible. Ángeles que aparecían con mensajes, lámparas encendidas que simbolizaban la presencia divina y caballos que recorrían la tierra como guardianes celestiales. Cada símbolo cargaba consigo un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Dios observaba, Dios acompañaba, pero también exigía fidelidad. Era un recordatorio constante de que la misión del pueblo no era simplemente sobrevivir, sino ser luz para las naciones. Esa idea de trascender la propia historia y convertirse en instrumento de algo mayor estremecía, porque significaba asumir una responsabilidad que iba más allá de las fronteras de Israel. La figura del rey justo comenzaba a despertar discusiones entre sabios y sacerdotes. Algunos lo imaginaban como un líder político que traería paz mediante la diplomacia, otros como un caudillo militar disfrazado de humildad. Sin embargo, Zacarías no dejaba espacio para tales distorsiones. Su profecía apuntaba hacia un reinado universal, en el que la paz no sería una tregua frágil, sino un estado permanente, donde las armas serían rotas y los pueblos reconciliados. Esa visión, tan contraria al pensamiento humano, parecía un sueño inalcanzable, pero al mismo tiempo encendía un anhelo inextinguible. ¿Cómo podría nacer la verdadera paz de la humildad? ¿Cómo un Mesías sin ejército podría establecer un reino eterno? Los años avanzaban y mientras tanto, las palabras del profeta seguían resonando como un eco eterno. Algunos las recibían con fervor, otros con escepticismo. La historia del pueblo estaba marcada por promesas incumplidas, por esperanzas frustradas y por la dureza del corazón humano. Pero había algo en la voz de Zacarías que no podía ser ignorado, una fuerza que no provenía de él, sino de lo alto. Era como si sus visiones traspasaran el tiempo y hablasen no solo a su generación, sino también a aquellas que vendrían después. De hecho, siglos más tarde, las palabras de Zacarías se convertirían en un faro para quienes reconocerían en Jesús de Nazaret al cumplimiento de esa profecía, el Rey justo, humilde, montado en un asno, entrando en Jerusalén entre los clamores de Hosana. Lo impactante de todo esto es que en su tiempo nadie podía imaginar plenamente la magnitud de esas revelaciones. El profeta sembraba semillas en un terreno árido, confiando en que algún día florecerían en plenitud. Y esa es la paradoja de la fe: creer sin ver, confiar cuando todo alrededor parece contrario, esperar contra toda esperanza. Zacarías fue el instrumento que Dios eligió para recordarle a su pueblo
que la verdadera grandeza se encuentra en lo invisible, que la justicia auténtica nace del amor y que el Mesías no vendría a imponer dominio por la fuerza, sino a conquistar los corazones con mansedumbre. Las profecías, entonces, se convertían en espejos que revelaban tanto el futuro prometido como la condición presente del pueblo. Invitaban a reflexionar, a purificarse, a prepararse para lo que estaba por venir. El profeta hablaba con autoridad, pero también con ternura, como quien guía a un hijo perdido hacia el camino correcto. Cada palabra era un llamado a despertar del letargo espiritual y a reconocer que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que lo estaba preparando para un acontecimiento aún mayor. Así, en medio de un mundo convulso, las visiones de Zacarías adquirían un carácter de urgencia y esperanza. Eran, al mismo tiempo, advertencia y promesa. Advertencia para quienes se aferraban a sus propios planes y olvidaban al Dios de la alianza. Promesa para los humildes, los que esperaban en silencio, los que creían en lo imposible. Y mientras las generaciones pasaban, esas palabras quedaban grabadas como un tesoro indestructible, destinado a brillar en el momento preciso de la historia. Su vida, sin embargo, no termina en aplausos ni en el reconocimiento inmediato de quienes lo escuchaban. Como suele suceder con los profetas, Zacarías encontró resistencia, incomprensión e incluso rechazo. Sus palabras, aunque cargadas de esperanza, también confrontaban la comodidad de muchos y ponían en evidencia las incoherencias de la comunidad. La voz profética nunca se acomoda a los deseos humanos. Es un fuego que arde y purifica, que desenmascara las mentiras y los autoengaños. Por eso la tradición nos habla de un final trágico y doloroso para este hombre de Dios, un destino que une su vida con la de tantos otros enviados por el Altísimo, que fueron perseguidos por anunciar la verdad. Algunas fuentes antiguas señalan que Zacarías fue asesinado dentro del propio templo, un lugar sagrado que debería haber sido refugio y protección, pero que se convirtió en escenario de traición y sangre derramada. La crudeza de esta imagen golpea con fuerza. Un profeta que dedicó su existencia a transmitir los mensajes de la luz, abatido en el mismo espacio donde resonaba la voz de Dios. Aquella muerte no solo fue un crimen humano, sino también una herida espiritual en el corazón del pueblo. Era como si la ingratitud y la dureza de corazón levantaran un muro contra la misericordia divina. En ese instante, Jerusalén no solo perdía a un hombre, sino que ensuciaba su propia historia con la sangre de un justo. Y esa sangre clama, como la de Abel, como la de tantos inocentes, elevando al cielo un grito que no puede ser ignorado. Zacarías, al igual que los profetas que lo precedieron y los que lo sucederían, encarnaba una misión que no dependía de su seguridad personal ni de su bienestar. Su vida estaba entregada a una causa más grande que él mismo, ser portavoz de la voluntad divina, aunque ello le costara la incomodidad, el desprecio y, finalmente, la vida. Esa entrega radical nos revela un misterio profundo. El precio de la verdad suele ser alto, porque desnuda las máscaras y toca las fibras más íntimas del ser humano. Nadie quiere que le digan que debe cambiar. Nadie acepta fácilmente que el camino que sigue está errado. Por eso, los profetas se convierten en blanco de la violencia. La memoria de su martirio no quedó en el olvido. En los evangelios, siglos después, aparece mencionado Zacarías, hijo de Baraquías, cuya sangre fue derramada entre el altar y el templo. Este recuerdo no es casualidad, sino un recordatorio de que la historia de Israel estuvo marcada por la sangre de los profetas, por la resistencia del pueblo a escuchar la voz de Dios. Jesús mismo, en su tiempo, denunció esa herencia dolorosa, mostrando que el rechazo a la verdad se repetía como un ciclo, una y otra vez. Y en ese eco, el sacrificio de Zacarías adquiría un valor aún mayor. Su vida y su muerte no fueron en vano, sino parte de un tejido divino que preparaba la llegada de algo más grande. El silencio posterior a su muerte debió de ser desgarrador. Los que lo habían seguido con fe quedaron sumidos en la tristeza, preguntándose por qué Dios permitía que sus mensajeros fueran tratados con tanta crueldad. Sin embargo, esa misma pregunta resonaba como un desafío. ¿Qué significa ser fiel hasta el final? Zacarías no fue fiel solo en los momentos de aplauso y esperanza,
sino también en el instante en que la oscuridad lo envolvió. Allí, en el límite de la injusticia, se mantuvo como testigo de la luz. Y ese testimonio se volvió semilla, semilla que germinaría en generaciones futuras, semilla que recordaba que la sangre de los justos no cae en vano, sino que fecunda la historia con un llamado eterno a la conversión. Lo impactante es que su martirio no fue simplemente el cierre de su historia, sino la prolongación de su misión. Incluso muerto, Zacarías seguía hablando. Su sangre derramada en el templo era como una voz que no podía ser acallada, un grito que denunciaba la hipocresía y la ceguera de quienes se decían fieles a la ley, pero habían olvidado la esencia de la justicia y la misericordia. En ese sentido, su vida se convirtió en un espejo para toda la humanidad. ¿Cuántas veces cerramos los oídos a la verdad por miedo, por orgullo o por comodidad? ¿Cuántas veces preferimos silenciar la voz que nos incomoda en lugar de dejarnos transformar por ella? El profeta, entonces, se convierte en un signo eterno. No es recordado solo por lo que anunció, sino también por cómo lo vivió, con coherencia, con valentía, con la fidelidad de quien entiende que su misión no se mide en aplausos humanos, sino en la certeza de haber respondido al llamado divino. Su historia se inscribe en la larga cadena de testigos que entregaron la vida por la verdad y que prepararon el camino para la revelación plena en Cristo. De alguna manera, cada profeta martirizado anticipa al Mesías, el justo por excelencia, que también sería rechazado, humillado y finalmente crucificado. El eco de Zacarías sigue vivo, no como un recuerdo lejano, sino como una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué estamos dispuestos a perder por ser fieles a la verdad? En su vida y en su muerte, encontramos la respuesta de un hombre que no negoció su misión, que no cedió ante la presión, que se mantuvo en pie incluso cuando todo se volvía en su contra. Y aunque la historia humana parezca cerrar sus páginas con sangre y silencio, la historia divina las abre con eternidad y resurrección. La memoria de Zacarías permanece como un faro, encendido en la oscuridad, recordándonos que la voz de Dios nunca se apaga, aunque los hombres intenten sofocarla con violencia. Hoy, 6 de septiembre, la Iglesia Católica recuerda con reverencia y solemnidad a San Zacarías, profeta y testigo de una esperanza que nunca se extinguió. Su memoria no es una conmemoración vacía ni un ritual mecánico, sino la actualización viva de una voz que atravesó los siglos para seguir resonando en la conciencia de la humanidad. En cada celebración litúrgica, el nombre de Zacarías aparece como un eco de la alianza eterna, como el testimonio de que Dios jamás abandona a su pueblo, incluso en los momentos en que las tinieblas parecen cubrirlo todo. Recordarlo en este día es volver a escuchar sus palabras, es dejarnos envolver por las imágenes de sus visiones y comprender que, aunque los siglos cambien, las luchas interiores y espirituales del ser humano siguen siendo las mismas. La Iglesia lo venera no solo como un profeta del Antiguo Testamento, sino como un eslabón indispensable en la historia de la salvación. Zacarías fue uno de los últimos profetas antes del silencio de varios siglos que precedió al nacimiento de Cristo. Sus palabras prepararon los corazones para la llegada del Mesías, y su fidelidad lo convirtió en ejemplo eterno de confianza en la promesa divina. Por eso, cuando los fieles se reúnen en oración este 6 de septiembre, no lo hacen únicamente para recordar un pasado glorioso, sino para actualizar en sus vidas esa certeza de que Dios siempre obra, incluso cuando parece ausente. La liturgia de este día lo presenta como centinela de la esperanza, como aquel que mantuvo viva la llama en medio de la oscuridad. En la memoria de Zacarías confluyen la grandeza de sus visiones y la dureza de su martirio. Recordar su figura implica volver a contemplar al profeta que anunció la venida de un rey humilde y justo, un rey que traería la paz no por la violencia de las armas, sino por la fuerza del amor y la justicia. Ese anuncio, que siglos más tarde se cumpliría de manera sorprendente en Jesús de Nazaret, se celebra como un misterio que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Zacarías, con su palabra y su sacrificio, se convierte en puente entre lo que estaba por concluir y lo que estaba por nacer. Su fiesta es, por tanto, un recordatorio de que cada profeta entrega su vida no para sí mismo, sino para abrir camino a algo mayor. La Iglesia, al rendirle homenaje,
nos invita también a mirar el trasfondo humano de su historia. Zacarías no era un hombre ajeno a la fragilidad ni a la duda. Era un hombre inmerso en el dolor de un pueblo que regresaba del exilio y que cargaba con la desilusión de un templo destruido, de una ciudad en ruinas y de una fe que parecía debilitada. En ese escenario, su voz se levantó no para alimentar ilusiones pasajeras, sino para recordar que el plan de Dios seguía en marcha. La celebración de hoy nos invita a identificarnos con esa experiencia. Todos, en algún momento, nos sentimos como un pueblo exiliado, como una tierra arrasada, y necesitamos escuchar que aún hay esperanza, que aún hay futuro, que aún hay promesa. El recuerdo litúrgico de San Zacarías no se limita a un nombre en el calendario, sino que se transforma en una oportunidad de meditar en el precio de la fidelidad. Su martirio, según las tradiciones, nos muestra la crudeza de la resistencia humana frente a la verdad. Murió en el templo, lugar de encuentro con Dios, convertido en escenario de traición y violencia. Esa paradoja sacude todavía hoy. ¿Cómo es posible que la voz de Dios sea silenciada en el lugar destinado a acogerla? Su memoria, en este sentido, se convierte en denuncia y en llamado a examinar el propio corazón. ¿Acaso no repetimos a veces la misma historia al cerrar los oídos a lo que incomoda, al preferir una fe cómoda en lugar de una fe transformadora? Cada 6 de septiembre, al recordarlo, la Iglesia nos recuerda también que la sangre de los justos nunca se derrama en vano. El sacrificio de Zacarías fecundó la historia, preparó los corazones y se convirtió en semilla de un mensaje que alcanzaría su plenitud en el Evangelio. Por eso su memoria es esperanza activa. No se trata de un luto estático, sino de una invitación a vivir con la misma valentía, con la misma coherencia y con el mismo abandono confiado en la voluntad de Dios. En él vemos que la fidelidad no garantiza aplausos ni seguridades humanas, pero sí garantiza una vida plena en el plan eterno. Al meditar sobre su figura en este día, es imposible no sentir la conexión profunda entre sus palabras y las de Cristo. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la visión del profeta, quedó claro que la profecía de Zacarías no había sido en vano. Sus palabras, pronunciadas siglos antes, encontraron cumplimiento perfecto en el misterio de la Pascua. Por eso la Iglesia lo celebra no solo como testigo del pasado, sino como profeta cuya voz alcanzó hasta el corazón mismo del Evangelio. Hoy su recuerdo invita a los fieles a una reflexión personal. ¿Qué significa mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido? ¿Qué significa confiar en un plan que no vemos con claridad? La vida de Zacarías responde con hechos. Significa mantenerse firme, proclamar la verdad aunque incomode, creer que la luz vendrá aunque el horizonte se vea oscuro. Su memoria nos alienta a caminar con fe, aun cuando el camino se torne arduo, y a creer en la justicia de un Dios que nunca abandona. Así, cada 6 de septiembre, el nombre de San Zacarías se levanta como estandarte de esperanza, como recordatorio de que la fidelidad tiene un precio, pero también una recompensa eterna. La Iglesia no lo recuerda con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por su voz, por su sangre y por su ejemplo. Gratitud por mostrarnos que la esperanza no es ingenuidad, sino fuerza que sostiene incluso en el martirio. Gratitud por haber preparado con su vida el camino de la promesa cumplida en Cristo. Y mientras las generaciones pasan, su voz permanece, invitando a cada hombre y mujer a abrir los ojos y a dejarse transformar por la verdad eterna que un día Él anunció con pasión ardiente.